Hello. Seguimos todavía en el módulo de relaciones y el día de hoy vamos a hablar sobre varios aspectos que no nos mencionaron sobre las relaciones, que es supremamente importante que las tengamos en cuenta. Entonces, primero que todo, hay que entender las relaciones como una empresa. Yo soy el producto, mi pareja es el cliente y afuera hay una competencia. Entonces hay que entender o pues observar cuál es mi opinión sobre el producto y entender cuáles son mis cualidades, cuáles son pues mis virtudes y cuáles son mis defectos. Es decir, cuáles son esas características que te hacen a ti ser considerada como un buen producto. O sea, si tú estarías con alguien como tú. Entonces son esas cosas como los celos, el control, qué tan expresivo eres, si eres detallista, si eres alegre, si eres amargado, el mal genio. Son todas esas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces también hay que entender que las personas que nosotros atraemos en nuestra vida están en sintonía o están en nuestra misma vibración. Y hay que entender también que las personas que nosotros atraemos a nuestra vida tienen un concepto igual que el que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces el día de hoy voy a hablar sobre 4 identificaciones o 4 aspectos que te permiten a ti saber si esa persona con la que estás te puedes proyectar a futuro o puedes comenzar una relación que sea sana y que sea estable. Entonces, el primer indicador es la persona no tiene problema en hablar de lo que siente. El pilar estructural de la relación es la conexión emocional. Es muy difícil establecer una relación adecuada o una relación sana si no son capaces de comunicarse entre sí. Entonces hay que tener en cuenta también que uno usualmente le pregunta a la persona o a la pareja, ¿cómo estás? Es muy común que uno pregunte eso, ¿cómo estás? Pero el cómo estás lo mantiene en un nivel muy superficial y hace que la comunicación sea mínima. Uno debería empezar a preguntar cómo te sientes, cómo estás hoy, cómo te fue hoy y cómo te sientes. Porque ahí es cuando uno genera una verdadera conexión con la persona. Porque pues el cómo estás se lo dice uno al taxista o pues a la persona que conoció uno en el bus o donde sea, a los amigos, ¿cómo estás? Y ya uno le dice. De hecho, hoy en día uno evita decir, o sea, uno prefiere decir, cuando le preguntan cómo estás, uno prefiere decir bien para ahorrarse todo lo que implicaría explicar cómo estoy de verdad. Entonces, con tu pareja o pues con la pareja que uno tiene, uno debería generar esa intimidad o esa conexión verdadera, y eso se consigue preguntándole cómo te sientes, porque no es común que uno pregunte cómo te sientes, uno siempre pregunta cómo estás. Entonces, primero, que la persona no tenga problema en hablar de lo que siente o pues comunicarse. Segundo indicador, madurez emocional. Es eso que nos permite identificar todos esos detonantes que hace que la persona reaccione o responda. Lo ideal es que la persona sea capaz de responder, o sea, de hablar, de comunicarse qué es lo que siente y no de reaccionar, porque cuando la persona reacciona implica que es impulsiva y que pues no es lo suficientemente madura para afrontar pues la situación. La forma como responde no es la forma más adecuada, es eso. También cuando una persona habla mal de alguien implica 2 aspectos, o que la persona, por lo menos cuando las personas hablan mal de los exnovios o de las exnovias, implica 2 cosas. 1, que la persona no sabe perdonar o pues se le dificulta mucho perdonar, y 2, que no sabe escoger las personas que tiene en su vida, no sabe escogerlas, y eso genera bastante problema para las relaciones, el hecho de que no sea capaz de elegirlas. Entonces, que la persona, el primer indicador, pues que sea capaz de comunicarse, de hablar. Y segundo indicador, madurez emocional. Tercer indicador, mala relación con su familia. Las personas que tienen mala relación familiar usualmente proyectan esa relación en la familia que van a empezar a construir. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque por lo menos si las personas, si hay una persona que cuando pelea con alguien de su familia, por lo menos con su papá o con su mamá, alguien muy cercano, lo que hace es que deja de hablarle 1 o 2 semanas, lo más probable es que cuando esté formando su familia, principalmente por lo menos la esposa, el primer nexo, va a hacer lo mismo, porque es el patrón
como aprendió en su familia, lo que va a proyectar hacia su familia, la que está construyendo. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, porque lo más probable es que las cosas malas, las cosas negativas que tuvo en su familia, lo más probable es que lo traiga ahora en la familia que va a empezar a construir, que lo proyecte, porque es el patrón que aprendió. Así es como aprendió a relacionarse. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso, así como las personas que tienen una relación saludable, una relación adecuada con su familia, obviamente eso es lo que van a proyectar y es lo que van a implementar en su familia. Y el cuarto indicador es: no le interesa para nada estar involucrado en temas de crecimiento personal. Hay que entender, eso es un pésimo indicador, y hay que tener en cuenta, o hay que entender, que nosotros siempre estamos en constante aprendizaje y que siempre queremos ser mejores personas. O sea, siempre queremos tener una mejor versión de nosotros mismos, y que si a una persona no le interesa aprender ni mejorar, pues ahí definitivamente no es. No necesariamente el aprendizaje son los cursos o la parte de coaching, sino cualquier aspecto. Hay videos, hay libros, hoy en día hay infinidad de información en internet. Nosotros hoy en día tenemos acceso a cantidad de información impresionante. Entonces, que una persona se niegue a aprender, ya eso es un mal indicador. Y hay que tener en cuenta que las relaciones son un trípode, y que pues el trípode está compuesto por tres patas. Una es el área mental, otra es el área física y otra es el área espiritual. Y si una de estas tres falla, pues obviamente va a fallar, pues se va a caer la relación. Entonces hay que tener en cuenta que todo debe estar muy bien como englobado, y tener en cuenta esos 4 indicadores cuando uno está pues saliendo con alguien, para saber si esa persona pues si es como un prospecto de persona con quien yo me pueda proyectar, o pues si mejor lo dejo hasta ahí y cancelo, porque pues eso no va a mejorar. Esas son las cosas que quería mencionarles hoy. Esto es Liderazgo Extraordinario y yo soy Mariana.